El aire en la estación de Atocha era una densa amalgama de despedidas apresuradas, anuncios metálicos y el persistente aroma a café recalentado y metal pulido. Para Elara, cada inhalación era una cuenta regresiva, un preámbulo a la oscuridad que se cerniría más allá de los andenes. Su tren, el nocturno con destino a Sevilla, la esperaba en la vía 4, una serpiente de acero silenciosa, cargada de destinos cruzados, y el eco de promesas olvidadas. Llevaba en la mano una mochila ligera, demasiado ligera para la carga que albergaba su espíritu, una obsesión velada, un fragmento de pergamino amarillento y el anhelo de una verdad que se le escapaba como arena entre los dedos. El compartimento asignado, el número 7, prometía una intimidad forzada, un pequeño universo de 4 literas donde el anonimato sería la única cortesía. Cuando Elara empujó la pesada puerta corrediza, un crujido lúgubre resonó en el silencio. La luz mortecina del vagón apenas penetraba la pequeña ventana, ya empañada por la humedad del exterior. Una figura masculina ya estaba instalada en la litera inferior opuesta a la suya, su espalda ancha vuelta hacia ella, absorta en un cuaderno de tapas gastadas. Elara notó de inmediato un olor sutil, casi imperceptible, que flotaba en el ambiente. Una mezcla de papel viejo, cuero y algo más, algo herbal y ligeramente ahumado, que le resultaba extrañamente familiar y al mismo tiempo ajeno. Era el tipo de aroma que se adhiere a la memoria, prometiendo un recuerdo que aún no existía. El hombre no se giró, ni siquiera cuando ella dejó su mochila en el portamaletas superior con un suave golpe. Su cabello oscuro, casi negro, caía sobre la nuca con un descuido premeditado, y un par de gafas de montura fina descansaban sobre la mesa plegable junto a una taza de té medio vacía. Elara se instaló en su litera inferior, frente a él, intentando no invadir su burbuja de concentración, pero sus ojos no podían evitar posarse en la intensidad con la que sus dedos trazaban líneas sobre el papel. Parecía estar dibujando, o quizás escribiendo música. La curiosidad, una serpiente antigua en su interior, comenzó a desenrollarse. El silbato estridente del revisor marcó el inicio, un suave empujón inicial, luego el rítmico traqueteo de las ruedas sobre las vías, una cuna metálica que mecía los pensamientos. Madrid se fue disolviendo en una mancha de luces borrosas. El hombre levantó la cabeza por primera vez. Sus ojos, de un color indefinible entre el avellana y el ámbar, se encontraron con los de Elara. No hubo una sonrisa, solo una mirada medida, un escrutinio breve que parecía sopesar su presencia, su quietud. «Buenas noches», dijo él, con una voz grave y sorprendentemente suave, casi un murmullo que el tren se tragó a medias. «Buenas noches», respondió Elara, sintiendo un leve rubor en las mejillas. La formalidad de la interacción la tranquilizó, pero al mismo tiempo, el magnetismo de su mirada la desestabilizó ligeramente. Había algo en él, una quietud contenida, que era a la vez invitante y un poco intimidante. Él regresó a su cuaderno, pero Elara notó que la intensidad de su concentración se había resquebrajado. Cada tanto, sus ojos se alzaban para observar el reflejo del paisaje nocturno en la ventana, o se posaban en algún punto indefinido del compartimento, como si buscara algo que no estaba allí. Elara se ajustó en su asiento, intentando enfocarse en el paisaje fantasmal que pasaba a toda velocidad, pero la presencia del hombre era un ancla que la mantenía atada al pequeño espacio. Recordó las palabras crípticas de la carta, la caligrafía temblorosa de su abuela, la insistencia en buscar la verdad en el sur, donde los ríos se encuentran y los ecos de la historia aún resuenan. Sevilla, el destino final, era el primer paso de un rompecabezas que la había perseguido durante meses, una sombra en la periferia de su existencia. El silencio se estiró, roto solo por el monótono canto de... Elara sacó un pequeño libro de su mochila, un volumen sobre mitología andaluza, y se sumergió en sus páginas, aunque las palabras se mezclaban y se negaban a formar sentido. La verdad es que su mente estaba en otra parte, analizando el aroma, la quietud, la manera en que el hombre, a quien asumía era su compañero de viaje, se movía con una gravedad casi melancólica. Había algo en ese hombre que la hacía pensar en el tiempo, en la persistencia del... De repente, una sacudida más violenta de lo habitual
hizo que el libro se resbalara de las manos de Elara y cayera justo a los pies del hombre. Él levantó la vista, un leve ceño fruncido en su frente. «Perdón», dijo Elara, sintiendo cómo el calor subía a su rostro. Se inclinó para recogerlo, pero él ya se había adelantado. Sus dedos rozaron los de ella al devolverle el libro. Fue un contacto fugaz, pero una corriente eléctrica, casi imperceptible, pareció atravesar el aire. Los ojos de él se detuvieron en los de Elara un instante más de lo necesario. No hay problema, su voz era más cercana ahora, y Elara notó la ligera aspereza en su timbre. «Gracias», murmuró ella, sintiendo el peso del libro en sus manos, ahora más pesado de lo que recordaba. Él no regresó a su cuaderno de inmediato. Se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo de tela, como si necesitara un momento para ajustar su visión al mundo exterior. Marcos dijo, ofreciendo su nombre como una pequeña ofrenda en el altar del silencio. Elara, respondió ella, sintiendo que su propio nombre, dicho en ese compartimento, adquiría un nuevo matiz, un eco diferente. «¿Viajas por trabajo o por placer, Elara?» La pregunta era sencilla, pero en su voz había un dejo de curiosidad genuina, como si realmente esperara una respuesta honesta. Elara dudó. La verdad era compleja. «Supongo que una mezcla de ambos. Estoy buscando algo antiguo». Marcos asintió lentamente, sus ojos fijos en los de ella, como si pudiera leer en ellos la historia no contada. «El pasado siempre tiene una forma de llamarnos. Yo, en cambio, busco el silencio. Escapo del ruido». La frase resonó en Elara. Escapar del ruido. ¿Era eso lo que ella también buscaba inconscientemente al embarcarse en esta búsqueda? El silencio para escuchar los ecos del pasado. El tren se adentró en la noche. El ritmo de sus ruedas se hizo más hipnótico. Las luces de los pueblos pasaban como estrellas fugaces y la conversación se suspendió, pero el hielo entre ellos se había roto. La sensación de ser dos extraños en un compartimento cerrado se transformó en algo más, en dos almas en la misma travesía, cada una con su propio equipaje, sus propias sombras. Elara sintió que el viaje acababa de empezar, y que el hombre que tenía enfrente, con su olor a libro viejo y su quietud enigmática, sería una parte inevitable de su propia historia. La noche se deslizó entre sueños fragmentados y el murmullo constante del tren. Cuando Elara despertó, el sol se filtraba débilmente por la ventana, tiñendo el compartimento de un gris azulado. Marcos dormía plácidamente en su litera, su rostro relajado, una mano bajo la cabeza. Sin sus gafas, parecía más joven, menos cargado. Ella observó el ritmo suave de su respiración, la forma en que la luz delineaba el contorno de sus labios. Había una vulnerabilidad en su sueño que contrastaba con la contenida energía de la noche anterior. Se levantó con cuidado, estirando los músculos entumecidos. El revisor pasó, anunciando la próxima parada, Córdoba. Un pitido agudo y un descenso gradual de la velocidad indicaron la aproximación a la estación. Marcos se revolvió, parpadeó y abrió los ojos. Sus pupilas se dilataron, adaptándose a la luz matutina. Sus ojos buscaron los de Elara con una inercia natural. «Buenos días», dijo él, su voz aún ronca por el sueño. «Buenos días. Casi llegamos a Córdoba», respondió Elara. Marcos asintió. Una ciudad hermosa, llena de ecos, como dices tú. La palabra ecos resonó en Elara, un hilo invisible que unía sus búsquedas. El tren se detuvo en Córdoba. El andén estaba relativamente tranquilo. Marcos se levantó para ir al lavabo, y Elara aprovechó para estirar las piernas en el estrecho pasillo. Las conversaciones que habían comenzado la noche anterior, titubeantes y superficiales, pronto se profundizarían, revelando las grietas y los abismos entre sus mundos. En el trayecto final hacia Sevilla, el paisaje cambió drásticamente. Los campos de olivares se extendían hasta el horizonte, un mar verde plateado bajo un cielo que se iba tiñendo de un azul intenso. El sol andaluz comenzaba a calentar el aire, prometiendo el sofocante abrazo del... Marcos había vuelto a su cuaderno, pero Elara lo observó esta vez con una comprensión diferente. Estaba dibujando. Trazo a trazo, emergía un rostro, el perfil de una mujer con el cabello recogido, una mirada distante, casi melancólica. No era una imagen realista, sino una interpretación artística cargada de emoción. ¿Es alguien que conoces?, se atrevió a preguntar Elara, la curiosidad superando su natural reticencia. Marcos detuvo su lápiz. Sus ojos se elevaron,
encontrando los de él. Fue alguien. Ya no lo es. La respuesta fue concisa, cargada de un dolor latente que no se podía ignorar. Elara sintió un pinchazo de empatía. Su propia búsqueda, aunque diferente, también estaba teñida de la ausencia y el peso del pasado. Entiendo, dijo ella en voz baja. A veces, los recuerdos son los más pesados de llevar. Marcos cerró el cuaderno, como si quisiera proteger esa imagen de ojos ajenos. Los recuerdos no duelen tanto como los arrepentimientos. La frase se quedó suspendida en el aire, una confesión velada. Elara sintió una punzada de incomodidad. Aunque quería acercarse a él, la barrera de su dolor era palpable, casi tangible. Ella, por su parte, se negaba a revelar la naturaleza de su propia búsqueda. Era algo demasiado íntimo, demasiado vulnerable. El pergamino que llevaba en su mochila, una especie de mapa ancestral, hablaba de un tesoro, no de joyas o metales preciosos, sino de un conocimiento olvidado, un linaje silenciado. Había una conexión con una historia familiar que su abuela le había susurrado en su lecho de muerte, una historia de exilio y secretos guardados a lo largo de generaciones. El tren finalmente arribó a la estación de Santa Justa en Sevilla. El ambiente era un torbellino de gente, voces y el inconfundible aroma a azahar que flotaba en el aire. A pesar de que la estación era moderna y bulliciosa, el sol de la mañana se proyectaba con fuerza, un abrazo cálido y pegajoso que prometía un día de altas temperaturas. Mientras descendían del tren, el contraste con el gris otoñal de Madrid era abrumador. Bueno, Elara, aquí nos separamos, dijo Marcos, con una expresión difícil de descifrar. Había una leve sonrisa en sus labios, pero sus ojos permanecían enigmáticos. Sí, buen viaje, Marcos respondió ella, sintiendo una punzada de algo parecido a la decepción. Se habían conocido hacía apenas unas horas, pero la intensidad de la cercanía forzada en el compartimento había creado un vínculo tenue, una curiosidad mutua que ahora parecía destinada a disolverse en la multitud. Él asintió, recogiendo su mochila del portamaletas con una agilidad sorprendente. Por un instante, Elara pensó que diría algo más, que quizás le preguntaría por su búsqueda, o le daría alguna pista sobre la suya. Pero él solo se despidió con un leve movimiento de cabeza y se perdió entre la marea de viajeros. Elara se sintió extrañamente sola. Había planeado esta búsqueda durante tanto tiempo. Había anhelado la soledad para sumergirse en ella. Y sin embargo, la súbita ausencia de Marcos dejaba un hueco inesperado. Sacó su móvil para orientarse, pero un nombre familiar en una valla publicitaria cercana llamó su atención. El Café del Duende anunciaba un concierto de flamenco para esa misma. El duende, el espíritu del arte, la magia andaluza, la misma palabra que su abuela había mencionado, como si fuera una clave, un susurro al viento. Tomó un taxi hacia el barrio de Triana, donde había reservado un pequeño apartamento. Las calles estrechas y serpenteantes, el bullicio de los mercados, el aroma a jazmín y a jazmines en flor, todo la envolvía en una atmósfera vibrante y desconocida. Triana, con sus casas encaladas y sus patios escondidos, era un laberinto de historia y tradición. Su abuela, de origen andaluz, había pasado parte de su juventud aquí antes de la guerra civil la obligara a exiliarse. La primera parada de Lara fue una antigua tienda de mapas y libros de segunda mano en la calle Betis, cerca del río Guadalquivir. El aire dentro del local era denso con el olor a papel envejecido y polvo, un perfume que siempre la había reconfortado. El dueño, un anciano de ojos vivaces y dedos manchados de tinta, la recibió con una sonrisa. Ella le mostró el fragmento de pergamino, un enigma geográfico que parecía indicar un lugar oculto, una casa de los ecos en algún punto del barrio antiguo. El anciano examinó el pergamino con una lupa. Interesante, murmuró, su voz áspera como papel de lija. Esto no es un mapa común, son símbolos, más bien, una guía, para quienes saben leer entre líneas. La casa de los ecos, he oído hablar de ella en viejas leyendas. Se dice que es donde los gitanos guardaban sus secretos más profundos, su historia oral, antes de que las persecuciones los dispersaran. Elara sintió un escalofrío. La historia de su abuela, su exilio, el silencio que había rodeado sus orígenes, todo empezaba a encajar. Su abuela le había hablado de la necesidad de recuperar las raíces
de dar voz a lo que fue silenciado. ¿Sabe dónde podría estar?, preguntó Elara. La voz apenas un susurro. El anciano negó con la cabeza. No hay un lugar físico que se llame así en los mapas actuales. Pero si te interesa la cultura gitana y la historia de Triana, te sugiero que vayas al Callejón de la Inquisición, cerca del puente de Triana. Allí hay un pequeño museo. Y por supuesto, al bar El Duende, esta noche. Es un lugar donde aún se sienten esos ecos. La mención del café del Duende la sorprendió. ¿Era una coincidencia o una señal? Las piezas del rompecabezas, tan dispersas hasta ahora, parecían estar atrayendo. Decidida a seguir cada pista, Elara pasó el resto del día explorando Triana, absorbiendo su atmósfera. El sol de la tarde se cernía sobre el Guadalquivir, tiñéndolo de oro líquido. Se sentó en un banco junto al río, observando las barcas pasar y el ir y venir de la gente. La vibración de la ciudad era contagiosa, pero la misión de Elara era una corriente subterránea de melancolía. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Elara se dirigió hacia el Callejón de la Inquisición. El museo era pequeño y modesto, pero albergaba una colección conmovedora de objetos, fotografías y testimonios de la comunidad gitana de Triana. Una de las vitrinas mostraba un pergamino similar al suyo, aunque más grande y elaborado, con símbolos idénticos. Debajo, un texto explicaba que esos eran mapas de la memoria, utilizados para preservar la historia y las rutas migratorias de las familias gitanas, ocultos a los ojos de los no iniciados. Al salir del museo, la oscuridad había caído. Las farolas de Triana proyectaban una luz ámbar sobre las calles adoquinadas. Elara sintió un escalofrío, una extraña sensación de ser observada. No había nadie cerca, pero la sombra de un balcón se proyectaba sobre ella con una nitidez inusual. El aire se volvió de repente más frío, un viento sutil que sopló por la callejuela, trayendo consigo un olor familiar. El aroma a papel viejo, cuero y algo herbal. El mismo olor que había sentido en el compartimento del tren. Se giró bruscamente, el corazón martillando en su pecho. Nadie, solo el eco de sus propios pasos. ¿Sería posible? ¿Marcos en Sevilla? ¿O era solo su imaginación, su mente, creando conexiones donde no las había? La tensión se acumuló, una pequeña semilla de inquietud que se plantó en su interior. La casa de los ecos, la búsqueda, la enigmática presencia de Marcos, todo se entrelazaba en una maraña de preguntas sin respuesta. El misterio se hacía más denso, con cada paso que daba en las calles laberínticas de... El Café del Duende era un local pequeño y acogedor, con paredes de ladrillo, visto adornadas con fotografías de viejos flamencos y mantones de Manila. El ambiente era íntimo, cargado de una energía latente. El olor a vino tinto y a algo especiado llenaba el aire. Elara encontró una pequeña mesa en un rincón, lejos del escenario, pero con una vista clara. La música aún no había comenzado, pero el murmullo de las conversaciones y el tintineo de los vasos creaban un ambiente animado. De repente, lo vio, sentado en una mesa más cercana al escenario. Con el mismo cuaderno de tapas gastadas y sus gafas, estaba Marcos. Sus ojos ámbar se encontraron con los de Elara al instante, como si él supiera que ella estaría allí, o como si la esperara. Esta vez, una sonrisa lenta y enigmática se dibujó en sus labios. No una sonrisa completa, sino una curva sutil que alcanzaba sus ojos. «Sabía que te encontraría aquí», dijo Marcos, acercándose a su mesa con una naturalidad sorprendente, arrastrando una silla. «Los ecos, ¿verdad? Te atraen». Elara sintió que el rubor subía por sus mejillas. «Sí, y supongo que a ti también. ¿O el silencio te trajo a este lugar ruidoso?» Él se sentó, su presencia llenando el pequeño espacio. El silencio puede ser ensordecedor a veces. Aquí, el ruido tiene sentido. Es un ruido. La conversación fluyó con una facilidad inesperada, como si no hubieran pasado horas desde su despedida en la estación. Hablaron del duende, de la magia del flamenco, de cómo el arte puede ser una forma de preservar la memoria y el dolor. Marcos reveló que era músico, un compositor que buscaba inspiración en los rincones olvidados del mundo, en las historias no contadas. Él no dibujaba en su cuaderno, sino que anotaba partituras, melodías que nacían de la observación de la vida, de las personas. «La mujer que dibujabas en el tren», dijo Elara,
sintiendo que era el momento de tocar ese tema delicado. Marcos suspiró. Su mirada se perdió en algún punto más allá de Elara. Ella era mi compañera, mi inspiración. Una bailaora de flamenco. Se llamaba Alba. Murió hace 3 años, en un accidente. Desde entonces, intento capturar su esencia en mi música, para que no se pierda. La confesión fue un golpe suave, pero certero. Elara sintió el peso de su pena, la profundidad de su pérdida. Entendió entonces la melancolía en sus ojos, el aura de quietud que lo rodeaba. Su búsqueda del silencio no era una huida, sino una forma de honrar un recuerdo, de encontrar la armonía en la ausencia. Lo siento mucho, Marcos, dijo ella, con una sinceridad que le brotó del alma. Entiendo el deseo de preservar lo que se pierde. Mi abuela, ella era de aquí, de Triana. Murió hace poco y me dejó un enigma, un mapa de la memoria, para que yo descubra una parte de nuestra historia familiar que se mantuvo en secreto. Es como si me hubiera encomendado la tarea de darle voz a un pasado silenciado. Marcos la miró con una nueva comprensión en sus ojos. Así que tú también buscas un eco del pasado, un eco de tu sangre. La música comenzó en una guitarra flamenca. Rasgó el aire con una pasión visceral, seguida por el lamento profundo de una cantaora. Elara y Marcos se sumergieron en la intensidad del momento, compartiendo un silencio cargado de emoción. En medio del torbellino de la música y el duende, se dieron cuenta de que sus caminos, aunque diferentes en la superficie, estaban intrínsecamente entrelazados por la misma necesidad: sanar las heridas del pasado y dar voz a lo inaudible. La atracción entre ellos no era solo física, sino una resonancia de sus almas, 2 almas en búsqueda, cada una a su manera, de redención y significado. Los días siguientes se convirtieron en un laberinto de descubrimientos compartidos. Elara, acompañada por Marcos, exploró las estrechas callejuelas de Triana, siguiendo los símbolos del pergamino de su abuelo. Marcos, en un principio, solo la observaba, anotando melodías en su cuaderno, capturando la atmósfera de los patios escondidos y el murmullo del Guadalquivir. Pero poco a poco, su curiosidad se convirtió en participación activa. Su perspectiva de músico, su oído para los ritmos y las disonancias, le daban una sensibilidad única para interpretar los ecos que Elara buscaba. Ella le mostró el pergamino con los símbolos gitanos, y él, sorprendentemente, reconoció algunos de los patrones como fragmentos de antiguas canciones de cuna que su abuela le cantaba. Su propia herencia familiar tenía raíces andaluzas, aunque más difusas, y la música era el hilo que lo unía a ese pasado. Juntos, descifraron una parte de los símbolos que parecían apuntar a un lugar específico en el barrio de Santa Cruz, lejos de Triana, en el corazón del centro histórico de Sevilla, donde las naranjas susurran y las sombras bailan al atardecer. Se leía en una de las pistas, descifrada por la intuición de Marcos. El cambio de escenario fue una transición lenta, un viaje de un barrio a otro, pero un cambio profundo en el ritmo de su búsqueda. Elara y Marcos dejaron atrás la bulliciosa autenticidad de Triana para adentrarse en la elegancia laberíntica de Santa Cruz. Las calles se volvieron más estrechas, los patios más exuberantes, el aroma a azahar más intenso. El sol de la tarde se filtraba entre los edificios, creando un juego de luces y sombras que danzaban en los muros encalados. La casa de los ecos parecía ser una metáfora, no un edificio físico. Los símbolos del pergamino los condujeron a un patio particular en la calle Cruces, un patio aparentemente normal, con macetas de geranios y una fuente murmurante. Pero al examinarlo más de cerca, Marcos notó un patrón en los azulejos del suelo, una secuencia de formas geométricas que se repetían en un ritmo inusual. Con la ayuda de un libro antiguo sobre simbología gitana que Elara había encontrado en la biblioteca municipal, descifraron que era una partitura oculta, una melodía grabada en la piedra. Marcos pasó horas en ese patio, su cuaderno abierto, sus dedos trazando las líneas invisibles de la... Elara, sentada a su lado, observaba la transformación. Él no solo buscaba las notas, sino el sentimiento, la historia que subyacía a esos símbolos. La música que emergía era melancólica y vibrante a la vez, una balada antigua que hablaba de resistencia y de un amor perdido. Una tarde, mientras Marcos tocaba suavemente la melodía descifrada en una pequeña flauta de madera que siempre llevaba consigo, una anciana que vivía en una de las casas del patio
Salió a regar sus ojos, se detuvieron en Marcos, luego en Elara. Una expresión de sorpresa, luego de profunda tristeza, se dibujó en su rostro arrugado. Esa canción, murmuró la anciana. Su voz temblaba. Mi abuela la cantaba. La llamaba la canción del silencio. Dice que la cantaban para recordar a los que ya no están, a los que tuvieron que huir. Elara sintió que el corazón le daba un vuelco. Mi abuela también la conocía. Ella era de Triana. ¿Usted conoció a una mujer llamada Carmen? Carmen de la Vega. Los ojos de la anciana se abrieron con asombro. Carmen. Claro que sí. Mi madre y ella eran inseparables de niñas. Pero Carmen se fue. Nadie supo a dónde. Se decía que estaba enamorada de un hombre que no era de nuestra gente. Un hombre que tenía problemas. La revelación fue impactante. La historia que Elara conocía era la de su abuela, huyendo de la guerra. Pero había más. Un amor prohibido. Un exilio autoimpuesto. Un silencio que no era solo político, sino también personal. La Casa de los Ecos no era solo un lugar de memoria gitana, sino también el eco de la historia de su propia abuela, de sus amores y sus sacrificios. Marcos, quien había dejado de tocar, miró a Elara con una expresión de profunda comprensión. Su propia pérdida resonaba con la historia de Carmen, con la música que había descifrado. La conexión entre ellos se hizo más profunda, más íntima, a medida que desentrañaban los hilos del pasado. Pero justo cuando parecía que las piezas empezaban a encajar, surgió una nueva complicación. Mientras Elara revisaba los archivos parroquiales de la Catedral de Sevilla, buscando cualquier registro de su bisabuela, un detalle le llamó la atención. Una pequeña anotación marginal en un viejo libro de bautizos, casi ilegible, mencionaba un nombre inusual. El Duende, no como apodo, sino como parte de un segundo nombre en una partida de nacimiento. Era la partida de nacimiento de su propia abuela, Carmen. Y el nombre del padre no era el que su familia siempre había creído, sino otro, un nombre que parecía estar borroso, casi tachado. Elara sintió un escalofrío helado. La verdad era más compleja de lo que había. ¿Quién era su verdadero bisabuelo? ¿Y por qué su abuela había mantenido un secreto tan fundamental? El pergamino, los símbolos, la casa de los ecos, todo parecía tomar un matiz más oscuro, más personal. La búsqueda de la historia familiar se había transformado en la búsqueda de una identidad oculta. Esa noche, en el apartamento de Elara en Triana, la tensión entre ellos era la ciudad exterior, con sus aromas y sonidos vibrantes, parecía ajena a la tormenta que se gestaba entre ellos. Elara había compartido el hallazgo del archivo, la partida de nacimiento modificada, la incógnita de su verdadero bisabuelo. Marcos escuchaba con una gravedad silenciosa, su mirada fija en el fuego distante de un brasero en el patio vecino. No entiendo. ¿Por qué mi abuela mentiría sobre algo así? Elara estaba visiblemente alterada. Su voz temblaba de frustración y una creciente sensación de traición. La imagen de su abuela, tan venerada, se resquebrajaba. Marcos se levantó y se acercó a la ventana, observando las sombras danzantes en los tejados. La gente esconde secretos por muchas razones, Elara. Para protegerse a sí mismos, a sus seres queridos, a veces, para olvidar un dolor tan grande que la verdad se vuelve insoportable. Pero esto cambia todo, replicó Elara, sintiéndose desorientada. Mi identidad, mi linaje, quién soy, si mi propia historia es una mentira. Marcos se giró para mirarla. Sus ojos ámbar brillaban con una intensidad inusual. Tu historia no es una mentira, es una historia incompleta. Y esa es la verdad más grande de todas, que siempre hay más de lo que vemos, más de lo que nos cuentan. La vida es como una de esas melodías antiguas que desciframos. El arte tiene capas, silencios, notas que se pierden y otras que resuenan con una fuerza inesperada. Sus palabras, aunque intentaban ser reconfortantes, chocaron con la confusión de Elara. Ella quería la verdad desnuda, sin adornos, sin capas. Él hablaba de aceptación, de la belleza en la ambigüedad. La diferencia en sus perspectivas se hizo evidente, una brecha que se abría entre ellos. Es fácil para ti decirlo, Marcos. Tú ya conoces tu historia, tus raíces. Yo estoy buscando las mías. Y resulta que son un pantano de mentiras. La voz de Elara era más aguda de lo que pretendía, y se arrepintió al instante. Marcos se acercó,
Su expresión se endureció ligeramente. No asumas lo que sé o lo que he vivido, Elara. También llevo mis propias sombras, mis propios arrepentimientos. Mis raíces también fueron arrancadas de golpe. Y aprender a vivir con esa incertidumbre, con esos silencios, ha sido mi propia. Elara se sintió avergonzada por su arrebato. Había proyectado su propia frustración en él, olvidando el dolor que él también llevaba. La interacción entre ellos, siempre sutil y delicada, se había vuelto brusca, áspera. El aire se llenó de un silencio incómodo, el tipo de silencio que grita verdades, no dichas. Esa noche, Elara no pudo dormir. La imagen de la partida de nacimiento, con ese nombre borroso, bailaba en su... ¿Quién era ese hombre? ¿Y qué tenía que ver con el duende? La idea de que su abuela hubiera mantenido un secreto tan fundamental, no por protección, sino quizás por vergüenza, era un golpe devastador. Su búsqueda de la verdad se había vuelto más personal, más dolorosa. Y la presencia de Marcos, aunque un consuelo, también era un recordatorio de su propia vulnerabilidad. Su enfoque en el pasado, su obsesión por la verdad, chocaba con la filosofía de Marcos, de encontrar la armonía en la aceptación de lo incompleto. Las chispas entre ellos, que antes prometían una conexión profunda, ahora parecían encender un fuego de conflicto. La mañana siguiente, Elara se despertó con una sensación de opresión. La incertidumbre sobre su linaje la carcomía. Decidió que la única forma de avanzar era confrontar el misterio de frente. El nombre El Duende la perseguía. ¿Podría ser una persona real o era una referencia a la esencia misma del flamenco, la pasión que su abuela, a pesar de su exilio, siempre había mantenido viva en sus historias y sus canciones? Marcos la encontró sentada en el pequeño balcón del apartamento, una taza de café humeante en la mano, con la mirada perdida en las calles de Triana. Había una gravedad en el aire, una tensión no resuelta de la noche. ¿Todavía piensas en eso, verdad?, preguntó Marcos, su voz suave, desprovista de juicio. Elara asintió. No puedo dejar de pensar en ello, en ese nombre borroso, en ese duende. Siento que hay algo más, algo que mi abuela no quería que supiera, y necesito saberlo. Marcos se sentó a su lado, con la misma quietud contemplativa de siempre. Si quieres encontrar respuestas, a veces tienes que ir donde los secretos se guardan mejor, donde la historia se escribe en susurro. ¿Y dónde es eso?, preguntó Elara, una chispa de esperanza encendiéndose en sus ojos. Córdoba, respondió Marcos, con una certeza que la sorprendió. Mi abuela decía que en la judería, en los viejos archivos de la parroquia de San Bartolomé, a veces se encontraban documentos de familias que querían borrar su rastro o de amores prohibidos entre gitanos y payos. Y hay una pequeña posada, la Posada del Pata Negra, en la calle Velázquez, cerca de la mezquita. Se dice que era un lugar de encuentro, un refugio para los que querían escapar de las miradas de la sociedad. La sugerencia de Marcos no era solo una pista, sino una invitación a continuar su viaje juntos. Córdoba, otro desplazamiento, otra ciudad, otro cambio de atmósfera, pero esta vez con una misión compartida. La idea de escapar de Sevilla, aunque fuera por unos días, de sumergirse en una nueva búsqueda, fue un alivio. Apenas unas horas después, se encontraron de nuevo en la estación de Santa Justa, abordando un tren regional hacia Córdoba. El viaje fue corto, pero la atmósfera en el compartimento era diferente a la del tren nocturno. No había el mismo misterio, sino una quietud cargada de expectativa. Elara sentía la urgencia de desentrañar el secreto de su abuela, pero también la creciente tensión de su relación con Marco. La confrontación de la noche anterior había revelado no solo sus diferencias, sino también la profundidad de su conexión. Al llegar a Córdoba, la ciudad los recibió con un sol implacable y el aroma a jazmín y naranjos en flor. Elara sintió un eco de la Sevilla más íntima, pero Córdoba tenía una solemnidad diferente, una historia más antigua y superpuesta. La judería era un laberinto de calles estrechas y patios floridos, donde el tiempo parecía haberse detenido. La parroquia de San Bartolomé, un edificio modesto de ladrillo, albergaba un pequeño archivo polvoriento. El bibliotecario, un hombre amable con gafas gruesas, se mostró sorprendido por la extraña solicitud de Elara. Buscar un nombre borroso y la mención de El Duende en un registro de la década de 1930. Pasaron horas, sus ojos cansados repasando los libros amarillentos, sus dedos manchados de tinta. Marcos, pacientemente,
La acompañaba, ofreciendo agua o café, a veces señalando un nombre o una fecha que le parecían relevantes. Fue Marcos quien, con su aguda observación, encontró una pista crucial. En un libro de defunciones de 1937, el año en que Carmen se había exiliado, había una entrada que había pasado desapercibida. Un hombre, un músico gitano conocido en los tablaos de Triana, cuyo apodo era El Duende, había muerto en extrañas circunstancias en Córdoba. Su nombre era Manuel Romero. La causa de la muerte era ambigua. Caída accidental, pero había una nota marginal, en una letra diminuta que decía: investigación inconclusa. Sospecha de altercado. Elara sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Manuel Romero, el Duende. El nombre borroso en la partida de nacimiento. El amor prohibido del que había hablado la anciana de Triana. La historia se armaba pieza por pieza, pero con una oscuridad inesperada. Su abuela no solo había huido de la guerra, sino de un dolor personal inmenso, de un secreto que la había perseguido toda su vida. Su verdadero padre, el hombre al que amaba, había muerto en circunstancias misteriosas, y ella había sido obligada a borrar su existencia, a silenciar su propio corazón. Salieron de la parroquia. El sol de la tarde ya no era tan abrasador, sino más suave, más melancólico. Se sentaron en un pequeño banco en un patio cercano. El sonido del agua de una fuente era el único testigo de su descubrimiento. Manuel Romero, el Duende, repitió Elara. El nombre tenía un eco doloroso. Mi bisabuelo, un músico. Mi abuela tuvo que borrarlo de su vida, de su historia, para sobrevivir. Marcos tomó su mano. Su contacto fue un consuelo silencioso, una comprensión tácita. El exilio no es solo de un país, Elara. También es el exilio de uno mismo, de las propias verdades. Tu abuela intentó protegerte de ese dolor, pero al hacerlo, te dejó una herida diferente. La empatía en su voz, la suavidad de su tacto, derritieron las defensas de Elara. Las lágrimas, que había contenido durante tanto tiempo, comenzaron a brotar, calientes y amargas. Se apoyó en el hombro de Marcos, sintiendo la solidez de su presencia. La verdad era liberadora, pero también devastadora. La imagen de su abuela se había completado. Ya no era la figura idealizada, sino una mujer compleja, marcada por el amor, la pérdida y el silencio. ¿Crees que fue asesinado?, preguntó Elara, su voz ahogada por el llanto. Marcos apretó su mano. No lo sabemos. Pero el hecho de que se mencionara una investigación inconclusa y sospecha de altercado sugiere que hubo algo más que un simple accidente. La revelación de la historia de Manuel Romero, el Duende, y su conexión con la abuela de Elara, Carmen, había sido un punto de inflexión. La búsqueda de un pasado silenciado no era solo un ejercicio intelectual para Elara, sino una inmersión profunda en el dolor y los sacrificios de su propia familia. La Casa de los Ecos en Sevilla, con su melodía ancestral, y ahora los archivos de Córdoba, con su historia de amor prohibido y muerte enigmática, resonaban con una fuerza abrumadora. La tensión entre Elara y Marcos, que había surgido de sus diferencias de perspectiva sobre la verdad y el recuerdo, se había transformado en una comprensión mutua. La vulnerabilidad de Elara al enfrentar su historia y la empatía de Marcos al compartir el peso de su propia pérdida los había unido de una manera profunda. Sin embargo, la historia de Manuel Romero aún tenía un cabo suelto. Las circunstancias extrañas, la sospecha de Alta Elara, la verdad completa era esencial, no solo para su propia paz, sino para honrar la memoria de su bisabuelo y el silencio de su abuela. Decidieron ir a la posada del Pata Negra, en la calle Velázquez, en el corazón de la judería de Córdoba. Era una posada antigua, con un patio central lleno de plantas y el murmullo constante de una fuente. El dueño, un hombre mayor de ojos cansados y sonrisa amable, escuchó pacientemente la historia de Lara y Manuel Romero. El duende murmuró el posadero, su voz un susurro cargado de recuerdos. Claro que me acuerdo. Mi abuelo me hablaba de él. Un músico extraordinario, con un alma que cantaba. Y sí, murió aquí, en Córdoba, hace muchos años. La verdad es que no fue un accidente. El corazón de Lara dio un vuelco. Entonces, ¿qué pasó? El posadero miró a su alrededor, como si temiera ser escuchado. Manuel tenía muchos enemigos. Su amor por Carmen, tu abuela, no era bien visto por su familia, que quería casarla con otro.
Y luego estaban los problemas políticos de la época. Manuel era un hombre libre, un alma rebelde, y eso no gustaba a la gente poderosa. La noche de su muerte hubo una discusión. Él estaba en la posada, había tocado en un tablao improvisado y estaba celebrando con unos amigos. Pero llegaron dos hombres, enviados por la familia de Carmen, se decía, o quizás por otros intereses políticos. Querían asustarlo, obligarlo a dejar Córdoba, a dejar a Carmen. Hubo un forcejeo. Manuel cayó por las escaleras del patio interior. No fue un accidente. Lo empujaron. La revelación fue un golpe demoledor. Elara sintió un escalofrío. Su bisabuelo no había muerto en un accidente, sino que había sido asesinado. Y su abuela lo sabía. Había cargado con ese secreto, esa culpa, esa tristeza, durante toda su vida. El silencio de su abuela no había sido solo por protección, sino por el miedo, por el terror de que la verdad saliera a la luz, de que su amor por el duende fuera visto como la causa de su muerte. Marcos tomó la mano de Elara. Sus ojos se encontraron. No había palabras, solo la profunda comprensión de un dolor compartido. La historia de Manuel y Carmen era una tragedia, un eco de amor y pérdida que resonaba a través de las generaciones. Salieron de la posada. El sol de la tarde ya se estaba despidiendo, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Elara sentía el peso de la verdad, una verdad que era a la vez liberadora y desoladora. Había desenterrado un secreto familiar, había dado voz a un hombre silenciado, pero el costo emocional era inmenso. La ira y la tristeza se mezclaban en su interior. Se detuvieron en el puente romano, observando el río Guadalquivir reflejar los últimos rayos de sol. El aire era fresco, y el murmullo del agua era un consuelo. Mi abuela lo sabía, dijo Elara. Su voz apenas un susurro. Ella cargó con eso toda su vida, sola. Marcos la abrazó, su brazo fuerte y reconfortante. Ella te protegió, Elara, a su manera. Intentó que no conocieras el dolor que ella había sentido. Y ahora, tú has desenterrado su verdad, has honrado su memoria y la de Manuel, has roto el silencio. Las palabras de Marcos eran un bálsamo. Elara se dio cuenta de que su búsqueda no era solo por la verdad, sino por la comprensión, por la redención. Había madurado en este viaje, había aprendido que la vida no era blanco y negro, que el amor podía ser una fuerza tan poderosa como el dolor, que el pasado no podía ser cambiado, pero podía ser comprendido. Los días siguientes en Córdoba fueron un período de reflexión y sanación. Elara y Marcos visitaron los lugares que Manuel Romero habría conocido, los tablaos flamencos de la judería, los patios donde las guitarras resonaban con la misma pasión de antaño. Marcos comenzó a componer una nueva pieza, inspirada en la historia de Manuel y Carmen, una melodía que era a la vez una elegía y una celebración del amor y la resistencia. Una tarde, mientras Marcos tocaba su nueva composición en un pequeño patio, Elara lo observó, su silueta recortada contra la luz dorada del atardecer, sus dedos moviéndose con gracia sobre las cuerdas de su guitarra. En ese momento, Elara se dio cuenta de la profundidad de sus sentimientos por él. No era solo la atracción inicial, ni la conexión intelectual. Era una comprensión del alma, una afinidad nacida de la búsqueda compartida, del dolor compartido, de la aceptación mutua de sus propias imperfecciones y heridas. Su historia con Marcos había sido un viaje de descubrimiento mutuo. Habían comenzado como dos extraños, cada uno cargando con sus propias sombras y búsquedas. Ella, en la obsesión por la verdad absoluta de su pasado, él, en la búsqueda del silencio para sanar una herida abierta. La confrontación, los malentendidos, las diferencias en sus filosofías se habían resuelto en la aceptación y la comprensión. Él le había enseñado a ver la belleza en lo incompleto, a encontrar la armonía en las disonancias. Ella le había permitido volver a sentir, a dejar que el ruido del mundo le trajera inspiración, no solo dolor. La noche antes de partir de Córdoba, Elara y Marcos se encontraron de nuevo en el puente romano. La luna llena se reflejaba en el río, creando un camino plateado sobre el agua. El aire era fresco, pero no frío, una caricia suave. ¿Y ahora qué, Elara?, preguntó Marcos, su voz suave en el silencio. Has encontrado tu verdad. Has dado voz a tu seco. Elara lo miró. Sus ojos brillaban con una nueva claridad, una serenidad que no había tenido al principio del viaje. Ahora
Elijo no vivir más en las sombras del pasado, sino abrazar el presente. Y mi presente te incluye a ti, Marcos. Extendió su mano, y Marcos la tomó. Su toque fue cálido y firme. Mis ecos aún resuenan. Elara, dijo él, con una leve sonrisa. Pero ahora sé que no estoy solo en ellos. Y contigo, el silencio ya no es un refugio, sino una promesa. La decisión de Elara fue firme, inquebrantable. Ya no era la joven obsesionada con un pasado que la consumía, sino una mujer que había encontrado la paz en la aceptación de la complejidad de la vida. La verdad, aunque dolorosa, la había liberado. Y el amor que había florecido entre ella y Marcos era la prueba de que, incluso en las sombras más profundas, la luz podía encontrar su camino. Ambos habían madurado en esto. Elara había aprendido la compasión por su abuela, la comprensión de que los secretos no siempre son mentiras, sino a veces la única forma de sobrevivir al dolor. Marcos había encontrado una nueva musa, no en el recuerdo idealizado de su pasado, sino en la vibrante realidad de su presente, en la música que creaba a partir de las historias vivas, en el amor que compartía con Elara. Su decisión era ir juntos, no a un destino predefinido, sino a un camino compartido, lleno de música, de historias y de la promesa de un futuro donde los ecos del pasado serían parte de su melodía, pero no la dominarían. A la mañana siguiente, abordaron un tren con destino a un nuevo lugar, un lugar que aún no habían decidido, pero sabían que lo harían juntos. El sol de Andalucía los despedía, prometiendo nuevas historias, nuevos ecos El traqueteo del tren era ahora un ritmo familiar, un canto de esperanza, no de huida. Los dos, Elara y Marcos, cada uno con su pasado ya no como una carga, sino como una parte integral de quienes eran, se miraron. Una sonrisa, clara y llena de futuro, se dibujó en los labios de Elara. La historia había terminado, pero su vida, su historia juntos, apenas comenzaba. Un lienzo en blanco esperando ser pintado con nuevas melodías y verdad. Elara se reclinó en el asiento del tren. El paisaje andaluz desfilando ante sus ojos como una acuarela en movimiento. Los campos de olivos, las casas encaladas brillando bajo el sol, los pueblos que parecían dormitar en la llanura. Ya no sentía la ansiedad, la punzada de urgencia que la había impulsado durante meses. Ahora, solo había una quietud, una paz profunda, que se extendía desde su corazón hasta la punta de sus dedos. La verdad de Carmen y Manuel había sido desenterrada, y aunque la revelación había traído dolor, también había traído liberación. Había roto el ciclo de silencio que la había atrapado. Marcos la observaba, una sonrisa tierna dibujada en sus labios. Elara había pasado de ser la joven obstinada y casi consumida por el pasado a una mujer luminosa, serena, cuya mirada ya no buscaba respuestas en las sombras, sino que se abría a la luz del presente. Se inclinó y besó suavemente. «¿A dónde vamos, Elara?», susurró, su voz baja y llena de una expectativa apacible. Ella se giró para mirarlo, sus ojos color miel reflejando la calidez del sol poniente. «No lo sé, Marcos. No tengo prisa por decidir. Quizás simplemente nos dejemos llevar. ¿No te parece que esta vez el camino es más importante que el destino?». Marcos asintió, su mano encontrando la suya sobre el asiento. «Me parece perfecto. Contigo, cualquier camino es el correcto». El traqueteo rítmico del tren llenaba el compartimento con una cadencia hipnótica. Hablaron de trivialidades y de sueños, de las texturas de la luz, de la brisa en los campos. La urgencia que los había impulsado se había disuelto, dejando espacio para la contemplación. Marcos le describió los matices de una nueva melodía que se gestaba en su mente, una que no era lamento, sino una oda a la resiliencia y al amor que persiste. Elara, por su parte, sentía una efervescencia creativa diferente, ya no la obligación de desenterrar, sino el deseo de construir, de dar forma a las historias que se habían liberado de las sombras. El pasado, aunque indeleble, ya no era una prisión, sino una fuente de inspiración, un cimiento sobre el cual edificar un presente vibrante. Finalmente, decidieron dirigirse a Sevilla, la vibrante capital andaluza, con su mezcla de historia, arte y vida callejera. Parecía el lugar ideal para que sus almas creativas encontraran un nuevo hogar temporal. Al llegar, la ciudad los recibió con el calor de su tarde.
el aroma a azahar que se mezclaba con el bullicio de las calles. Encontraron un pequeño apartamento en el barrio de Triana, con un balcón que daba a un patio interior donde el jazmín trepaba por las paredes, y la fuente murmuraba suave. Era un espacio sencillo pero acogedor, un santuario de luz y calma en medio del ajetreo de la ciudad. Los primeros días en Sevilla fueron una inmersión sensorial. Recorrieron el barrio, se perdieron entre las callejuelas estrechas y empedradas, descubrieron tiendas de cerámica artesanal y pequeños bares donde el flamenco surgía espontánea. Marcos se sentaba en el balcón por las mañanas, su guitarra en el regazo, dejando que las melodías de Manuel y Carmen se entrelazaran con los sonidos de la ciudad. La pieza que había comenzado en Córdoba tomaba forma, añadiendo capas de complejidad, de alegría y de melancolía. No era una pieza fácil, sino una que exigía al oyente sentir la profundidad de la vida, con sus tragedias y sus triunfos. El Ara, mientras tanto, llenaba cuadernos. Su mente ya no estaba fija en la reconstrucción detectivesca de un pasado, sino en la narración de historias. Sentía la necesidad de dar voz no solo a Carmen y Manuel, sino a las innumerables vidas que permanecían ocultas bajo el velo del tiempo. Quería explorar la naturaleza de los secretos, la forma en que el amor podía desafiar las convenciones y cómo la resiliencia humana florecía incluso en las circunstancias más adversas. Pensaba en un libro, una serie de relatos que exploraran la verdad multifacética de las vidas, sin juicios, solo con la profunda comprensión que había adquirido en su propio viaje. El Ara comprendió que la escritura era su manera de seguir rompiendo silencios, pero ahora, desde una perspectiva más amplia, más compasiva. Una tarde, mientras cenaban en una taberna con azulejos antiguos, la música de una guitarra y una voz flamenca llenó el cantaor, un hombre de rostro curtido por la vida, entonaba un cante hondo que hablaba de pena, de ausencia, pero también de la fuerza indomable del espíritu. Marcos tomó la mano de El Ara bajo la mesa. Manuel habría conocido cantes como este, dijo Marcos, su voz baja, ecos de su propia experiencia. Y Carmen los habría bailado, añadió El Ara. Una visión clara de su abuela joven, desafiante y hermosa, cruzando su mente. Su pasión, su fuerza. Ahora lo entiendo todo de una manera tan diferente, no como una historia de dolor, sino de vida. Habían llegado a un punto en el que el pasado no era un ancla que los arrastraba, sino un caudal de inspiración que enriquecía su presente. La historia de Manuel y Carmen se había convertido en un tapiz complejo, donde los hilos del amor, el sacrificio y la resistencia se tejían con los de la injusticia y la memoria. Marcos no solo componía la música, sino que El Ara, a través de sus conversaciones y de sus propias reflexiones, le aportaba capas de profundidad narrativa. Se habían convertido en colaboradores, cada uno complementando la visión del otro. Marcos pasó semanas perfeccionando su composición, que había titulado provisionalmente Ecos del Puente. Era una suite, una sucesión de movimientos que contaban la historia sin palabras, solo con la elocuencia de las cuerdas. El primer movimiento era melancólico, evocando la soledad de un amor prohibido. El segundo, más rítmico y apasionado, reflejaba la intensidad de su romance. El tercero era un lamento, una evocación del dolor de la separación y la carga de los secretos. Y el último, un final esperanzador, que hablaba de la memoria que perdura, del amor que trasciende el tiempo, y de la paz encontrada en la verdad. La música era compleja, rica en matices andaluces, y Marcos sentía que era la pieza más honesta y visceral que jamás había creado. No era una simple melodía, sino un diálogo con el pasado. El Ara, por su parte, comenzó a estructurar su libro. Decidió que no sería una biografía lineal, sino una exploración de los secretos familiares, de cómo se forman y se transmiten a través de generaciones, y de las consecuencias de su revelación. Usaría la historia de Carmen como columna vertebral, pero también tejería reflexiones sobre el silencio, la resiliencia y la capacidad humana de amar contra toda adversidad. Su escritura era más madura, más empática, despojada de la urgencia de juzgar. Se dio cuenta de que su propio viaje le había enseñado a ver la humanidad en sus múltiples facetas, a comprender que a veces el amor y la protección se manifestaban de formas inesperadas y dolorosas. Quería honrar no solo la verdad, sino la complejidad del corazón humano.
Una tarde, mientras Marcos tocaba los últimos acordes de Ecos del Puente en su guitarra, Elara lo escuchaba con los ojos cerrados. La música la transportó. Sintió la presencia de Carmen, no como un fantasma del pasado, sino como una voz que finalmente se liberaba. Al abrir los ojos, vio a Marcos, inmerso en su creación, su rostro sereno, sus dedos bailando con una gracia que emanaba de lo más profundo de su ser. Es hermoso, Marcos, dijo Elara, las lágrimas asomando a sus ojos. Has capturado todo, el dolor, el amor, la esperanza. Él dejó la guitarra a un lado y la abrazó. Tú me ayudaste a encontrarlo, Elara. Tu búsqueda desenterró la melodía que estaba oculta. Esa noche, bajo la luna de Sevilla, pasearon por la orilla del Guadalquivir. La brisa era suave. El aire olía a río y a flores. ¿Crees que Carmen y Manuel habrían querido que su historia se supiera?, preguntó Elara. Su voz, un susurro. Marcos la miró, pensativo. Creo que habrían querido que se les recordara, no por el escándalo, sino por el amor. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos transformando el dolor en arte, el silencio en voz. La decisión de permanecer en Sevilla por un tiempo indefinido se consolidó no solo por la inspiración que la ciudad les ofrecía, sino por la paz que habían encontrado el uno en el otro. Su relación había florecido en este nuevo espacio, libre de las sombras del pasado. Cada día era una nueva oportunidad para el descubrimiento mutuo, para la profundización de su conexión. Compartían sus mañanas de trabajo en el balcón, sus tardes de exploración por la ciudad y sus noches de conversaciones profundas bajo las estrellas. La convivencia era fácil, llena de un entendimiento tácito que solo las almas afines pueden compartir. No había necesidad de palabras constantes. A menudo, una mirada, un roce de manos, bastaban para comunicar volumen. Unos meses después, Marcos fue invitado a interpretar Ecos del Puente en un pequeño festival de guitarra flamenca, en un pueblo cercano a Granada. Era su primera presentación pública de la pieza, y aunque el público era reducido, la importancia del momento era inmensa. Elara estuvo a su lado, tan nerviosa como él, sintiendo que no solo la música de Marcos, sino la historia que la había inspirado, estaba a punto de ser como. La noche del concierto, el pequeño teatro estaba lleno de un público atento y entusiasta. Cuando Marcos subió al escenario, su mirada buscó a Elara entre la audiencia. Ella le dio una sonrisa de aliento, un gesto silencioso de apoyo. Comenzó a tocar. Los primeros acordes llenaron el espacio con una resonancia profunda, una melancolía que se transformó en pasión y luego en un crescendo de esperanza. La música de Marcos no era solo técnica, era alma, era historia, era el latido de dos corazones que habían desafiado un mundo. El público escuchó en un silencio reverente, transportado por la melodía. Al finalizar el último movimiento, un silencio aún más profundo llenó la sala antes de que estallara en un aplauso atronador. Marcos se puso de pie, su rostro reflejando una mezcla de alivio y una profunda satisfacción. Había compartido su verdad, su interpretación de los ecos, y el público había respondido. Después del concierto, entre felicitaciones y admiración, Marcos se acercó a Elara. Lo hicimos, dijo, su voz ronca de emoción. La historia de Manuel y Carmen ha sido contada de una nueva manera. Elara lo abrazó, sintiendo la vibración de su éxito. Y no solo eso, has abierto un nuevo capítulo para ti y para nosotros. El éxito de Ecos del Puente fue modesto al principio, pero las reseñas fueron entusiastas. Otros músicos y críticos se interesaron por la originalidad y la emotividad de la composición. La pieza comenzó a ser programada en pequeños festivales y conciertos, y el nombre de Marcos, junto con la conmovedora historia que inspiraba su música, empezó a resonar en el circuito de la música flamenca. Ya no era solo el guitarrista de su banda anterior, sino un compositor con una voz propia, una que hablaba de lo profundo. Elara, inspirada por la recepción de la pieza de Marcos, se sumergió aún más en su propio proyecto literario. Las historias de los ecos y los silencios que había descubierto en su propio árbol genealógico se convirtieron en el germen de un concepto más amplio. Quería explorar cómo las verdades no contadas y los amores clandestinos moldeaban las vidas de las personas a través del tiempo. Su libro, al que tituló Los hilos invisibles, no era solo sobre su abuela, sino una meditación sobre el poder de las historias no contadas, y cómo su revelación, a menudo dolorosa,
Podía ser el catalizador para la curación y la comprensión. Escribía con una claridad y una compasión que no poseía antes de su viaje. Cada frase era cuidadosamente elegida, cada personaje tratado con la dignidad de quien entiende la complejidad de la vida. Decidieron quedarse en Andalucía, pero no en Sevilla. La región, con su diversidad de paisajes y culturas, ofrecía infinitas posibilidades. Tras unos meses en la capital hispalense, la llamada de la costa los llevó a un pequeño pueblo blanco en la provincia de Cádiz, donde el mar y la montaña se encontraban en un abrazo. Allí, la luz era diferente, el aire más salino y el ritmo de vida más pausado. En ese nuevo rincón, con el sonido de las olas como telón de fondo, continuaron tejiendo sus vidas y sus proyectos. Marcos encontraba inspiración en la fuerza del océano, en los vientos de levante y poniente. Su música, aunque arraigada en el flamenco, empezó a adquirir nuevas resonancias, más amplias, más universales. El Ara, por su parte, encontraba en la calma del pueblo y en la inmensidad del mar el espacio mental necesario para dar forma a su manuscrito. Las horas pasaban volando mientras se sumergía en las historias, en la construcción de personajes que, aunque ficticios, llevaban ecos de verdades reales. Se daban cuenta de que la creatividad no era un destino, sino un viaje constante, un diálogo ininterrumpido con él. Una tarde, mientras paseaban por la playa al atardecer, el sol pintaba el cielo de naranjas y púrpuras. El Ara se detuvo, sintiendo la arena fría bajo sus pies. ¿Recuerdas cuando buscaba una verdad absoluta, Marcos?, preguntó, la voz suave. Creía que todo era blanco o negro. Él la abrazó por la espalda, apoyando su barbilla en su hombro. Y ahora sabes que la vida es una gama infinita de colores, que la verdad es un prisma, no una línea recta. Gracias a ti, murmuró él. Tú me enseñaste a ver la belleza en lo incompleto, a encontrar la armonía en las disonancias. Y tú me enseñaste a sentir de nuevo, a dejar que el ruido del mundo me trajera inspiración. No solo dolor, respondió Marcos, besando su cabello. Juntos hemos encontrado una nueva melodía, nuestra propia melodía. Su vida juntos no era una búsqueda frenética, sino una construcción consciente. Compartían las responsabilidades diarias, se apoyaban mutuamente en sus momentos de duda creativa y celebraban cada pequeño avance. Habían aprendido a escuchar el silencio, no como una ausencia, sino como el espacio fértil donde nacen las nuevas ideas, las nuevas comprensiones. La cicatriz de sus pasados no había desaparecido, pero se había integrado, convertida en un testimonio de su resiliencia y de la profundidad de su conexión. El Ara envió el manuscrito de Los hilos invisible a varias editoriales. La espera fue larga, pero llena de una serenidad que nunca antes había conocido. No dependía del éxito para encontrar su valor, sino que lo encontraba en el propio acto de crear, de dar voz a las historias. Marcos seguía componiendo, experimentando con nuevos sonidos, nuevas fusiones. A veces tocaban juntos, él con su guitarra y ella con su voz, creando pequeñas piezas improvisadas, que eran la banda sonora de su vida compartida. Un día, el email de una editorial llegó con una oferta. Querían publicar el libro de El Ara. La noticia los llenó de alegría y de una sensación de confirmación. Su trabajo, el resultado de su viaje personal y compartido, estaba a punto de ver la luz. El Ara se dio cuenta de que su búsqueda por la verdad la había llevado a la sabiduría, y que esa sabiduría ahora podía ser compartida con otros. Mientras el Ara trabajaba en las revisiones finales de su libro, y Marcos planeaba su próxima serie de conciertos, sus vidas se entrelazaban cada vez más. Ya no se veían como individuos con pasados que superar, sino como un todo, dos almas que se habían encontrado en el torbellino de la vida y habían elegido navegar juntas. Los ecos del pasado seguían presentes, sí, en la música de Marcos, en las páginas de El Ara, pero ya no dominaban su presente. Ahora eran parte de la rica textura de su existencia. Notas en una sinfonía más grande que ellos mismos estaban componiendo día a día. Su hogar, ya fuera en Sevilla o en el pueblo de Cádiz, se había convertido en un refugio de creatividad y afecto, un espacio donde las historias antiguas y las nuevas melodías se fusionaban. Habían aprendido que el amor no era solo un sentimiento, sino una elección activa, una práctica diaria de comprensión, aceptación y apoyo. Se habían permitido ser vulnerables el uno con el otro,
compartiendo sus miedos y sus esperanzas, construyendo una intimidad que iba más allá de lo superficial. A menudo, al final del día, se sentaban juntos en su pequeño balcón, observando cómo el sol se sumergía en el horizonte, pintando el cielo con pinceladas de fuego y la quietud de esos momentos era profunda, llena de la paz que solo el amor verdadero puede brindar. Marcos a veces tomaba su guitarra y tocaba una suave melodía, una que no tenía nombre, pero que encapsulaba la esencia de su viaje. Elara apoyaba su cabeza en su hombro, sintiendo el calor de su presencia, el latido constante de su corazón. La vida continuaba, llena de incertidumbre y de promesas, pero ellos habían encontrado su propósito no en un destino predefinido, sino en el camino compartido. Los ecos del pasado, que una vez habían sido una carga, ahora eran los cimientos de una fortaleza, una fuente de sabiduría y de la que florecía una luz brillante. La historia había terminado, sí, pero la vida de Elara y Marcos, su historia juntos, apenas comenzaba. Un lienzo en blanco esperando ser pintado con nuevas melodías y verdades, con el ritmo inconfundible de sus corazones latiendo al unísono. La travesía, lejos de ser un final, se había convertido en el inicio de una perpetua y hermosa composición.